Gracias, Tommy. A ver, porque tenemos una visita muy especial que nos acerca Susanita Reynoso en el día de hoy. Así es el nuevo ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, reemplaza a Ángel Mahler, es flamante ministro, así que lo agarramos justo cuando está con todos los papeles arriba de la mesa tratando de organizar, bueno, todo el año 2018, ¿no? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Sabemos que son momentos álgidos cuando uno recién llega, ¿no? Y tiene que ordenar, debe ser un momento de intenso laburo. Pero por suerte arrancar en enero hace que por lo menos esta semana hay mucho menos mail, mucho menos llamados y eso permite que nos organicemos mejor. Bueno, ¿cómo estás viendo la cultura en la ciudad de Buenos Aires? La verdad que, bueno, para mí es un desafío encantador porque no se me ocurre mejor trabajo que ser ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, una ciudad que prácticamente no se compara con otra en el mundo en términos de su gran diversidad, de su oferta cultural y creativa. Ayer justamente presentamos junto a Diego Santilli y Karina Fernández toda la programación del verano en la ciudad, que como todos los años va a tener una infinita cantidad de actividades en las playas porteñas. Como ustedes saben, el programa de playas cumple 10 años este año, son las dos playas que se instalan, una en el sur y otra en el norte de la ciudad de Buenos Aires, pero además de eso hay actividades programadas realmente en toda la ciudad, en el Recoleta con el autocine, en la usina, en el anfiteatro del Parque Centenario, en el Centro Cultural Recoleta en las plazas, en el Teatro Colón, el Figueroa Alcorta, en fin. Buenos Aires es una ciudad que nunca descansa en términos de su oferta cultural. Tiene además una ciudadanía realmente muy activa. Hay más librerías en la ciudad de Buenos Aires que en todo Brasil, para que entendamos la dimensión. Y hay en teatro, por ejemplo, una cantidad de teatros que realmente no existen en otra parte del mundo. Hay más de 500 salas de teatro, por mencionar apenas algunos datos, ¿no? Sí. De lo que vos pudiste ver hasta ahora, ¿cuál es la parte más trabajosa o más polémica, por decirlo de algún modo, que encontrás en la cartera cultural? En realidad, digamos, el objetivo que tenemos es plantear que haya una política cultural que sea coherente y que tenga objetivos. La ciudad de Buenos Aires en este momento está viviendo una gran transformación. Transformación en términos de infraestructura. Por un lado hay grandes barrios que se están transformando, como el caso de la Villa 31, que está convirtiéndose en el barrio 31 en función de la inversión en infraestructura, o Rodrigo Bueno, que es otra villa que está en la reserva, al lado de la reserva ecológica, o todo el trabajo en la Villa Olímpica. Este año tenemos los Juegos Olímpicos de la Juventud en el sur de la ciudad. Es enorme el trabajo que se está haciendo. Es gigantesco. Entonces, a nivel de infraestructura, enorme. Y a eso si le sumamos, qué sé yo, la autopista, la nueva autopista que es el Paseo del Bajo, que va a conectar el sur con el norte de la ciudad, o el San Martín, que se van a liquidar, digamos, van a eliminarse todos los pasos a nivel. Entonces uno dice, ¿por qué menciono todo esto con relación a cultura? Porque la sensación es que cultura tiene el gran desafío de sumarse a esa agenda de transformación. La cultura no es solamente algo muy importante, que es el divertimento, digamos, y el esparcimiento, el espectáculo, sino también tiene que ver con el desarrollo. La cultura es, digamos, lo que nos da nuestra identidad individual y colectiva. Entonces, el gran desafío que tenemos es cómo plantear a la cultura como una herramienta central en el desarrollo y en la vida de todos los porteños. Por eso vos decís utilizar la palabra coherencia, y te dejo Susi, porque digo, hablaste como que hay una falta de coherencia. ¿Hiciste alguna declaración en ese sentido? Sí, en realidad lo que, digamos, claramente a veces uno tiende a ver la política cultural como una sucesión de actividades, ¿no? Un evento tras de otro y digo, uno mismo después centrarse en la vorágine de la agenda. Así está instalado. Pero de vuelta, tiene que ver con que Buenos Aires es una ciudad que realmente nunca para y todos los días hay una actividad. El tema es cómo no, digamos, dejar de ver la sucesión de actividades para ver la película entera y entender esa película en función del impacto que uno quiere lograr. Y el impacto es que cada vez más ciudadanos, cada vez más vecinos tengan la posibilidad de acceder a la cultura y de participar culturalmente, que lo hagan en todos los barrios, no solamente, si uno ve el mapa de Buenos Aires, en general la oferta está muy concentrada en el eje sur-norte, desde La Boca hasta Belgrano más o menos. ¿Qué pasa con el resto de la ciudad? El resto de la ciudad tiene, por supuesto, una vida cultural también activa, que a nosotros nos interesa poner en valor, acompañar. Y lo mismo pasa con la cultura independiente en la ciudad de Buenos Aires. O sea, muchas veces se ve a la cultura solamente desde lo que hace el Estado. Nosotros tenemos estos museos, estas bibliotecas, estos teatros y centros culturales. Pero en realidad la cultura pasa por un montón de actores
que son independientes, teatros, centros culturales, ahora, etcétera. En nuestros países, digo, porque Buenos Aires es parte de la Argentina, hablo de México, Perú, Brasil, Argentina, sin la participación del Estado no podría haber una gran oferta cultural. En México, por ejemplo, el 55% de la producción editorial la compra el Estado. Pero ¿cómo se concilia todo esto que vos estás diciendo? Buenos Aires lo que tiene para mostrar es su cultura, cuando no se cambia la cultura ciudadana. Es decir, se terminó de arreglar una plaza como la Plaza Congreso, se destruyó, ahora hay que invertir 37 millones de pesos para restaurarla, hay monumentos que jamás se van a volver a recuperar porque tenían 110 años y fueron destruidos. Es decir, por un lado vos hablás de objetivos culturales, pero ¿cómo se concilia eso con el cambio de una cultura ciudadana? El cambio cultural lo estamos viendo en todo el país. Lleva tiempo, por supuesto, y siempre hay gente que resiste este cambio. Claramente lo que mencionás en el Congreso, lo que puso en evidencia era que había gente que está discutiendo todavía hoy si tenemos que vivir o no en democracia, porque tratar de impedir que sesione el Congreso de la Nación es claramente un atentado en esa dirección. Pero ¿y destruir la cosa pública? Bueno, por eso, distingo por supuesto a quienes se manifestaron pacíficamente con una opinión contraria a la ley que se trataba, que por supuesto todo el mundo tiene derecho y tenemos que garantizar que cualquiera pueda manifestarse pacíficamente. El problema son unos pocos, porque realmente eran pocos, había una diferencia entre los que estaban adelante, que provocaron activamente, y de hecho hay aparentemente una investigación judicial en marcha para determinar quiénes fueron los que incitaron esa violencia, a diferencia de la gente que estaba detrás, que claramente se estaba manifestando. Respecto al patrimonio, sí, es un problema. A la vez el patrimonio es el patrimonio vivo. Eso habla de lo que somos. Entonces plantea una reflexión y actualiza una reflexión respecto a este tema. Cultura es también entender cómo queremos que sean las reglas de juego que nos rigen. Claro. Básicamente las reglas de juego democráticas. Claro. Si nosotros en televisión estamos viendo cómo nuestros conciudadanos están destrozando el patrimonio, que es de todos, aparte en la Plaza del Congreso, que es el punto neurálgico, es simbólicamente, me parece que en cualquier caso lo interesante es que podemos dar estos debates. Por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que sucedió, pero me parece, que la cultura justamente atraviesa todas estas instancias y nos hace reflexionar al respecto. Ministro, ¿cómo se saca siempre la sombra que existe respecto al manejo de la cosa pública para fomentar distintos programas de desarrollo en favor de los intereses de determinadas personas o, no solo personas, sino grupos? Sí, bueno, básicamente... Desde el área de cultura, no sé si has tenido que poner la lupa ahí en ese punto. Ya era un área que manejaba el gobierno macrista hace mucho tiempo, con lo cual tal vez me digas que no, pero es difícil ir... En realidad, el desafío de la transparencia es un desafío que atraviesa toda la administración. Sí. La transparencia va muy de la mano de la modernización. La diferencia, yo vengo también del Gobierno Nacional, estuve durante 1 año y medio como secretario de Cultura y Creatividad de la Nación. La diferencia que nos tocó cuando llegamos al Gobierno Nacional es que realmente había un atraso muy fuerte en términos de procesos administrativos a nivel nacional, lo cual de mínima hace que sea más opaca toda la administración, de mínima. O sea, cuando vos no tenés ninguna forma de controlar lo que sucede, y es muy probable que haya una serie de irregularidades. En la ciudad hay un sistema que ya tiene muchos años, bastante más moderno. Piensen, por ejemplo, que cuando llegamos yo venía de trabajar en el gobierno de la ciudad y cuando llegué al gobierno nacional de golpe volví a firmar en papel, cuando en la ciudad hace muchos años que existe el expediente electrónico, que permite justamente darle mayor transparencia, trazabilidad a cada función. Ahora, en cultura, por supuesto que es un desafío el tema de la transparencia. El hecho de hacer tantas actividades hace que tengamos que poner mucho más el foco en gastar bien los recursos que son de todos nosotros, y no solo gastar bien los recursos, sino dar cuenta de cómo lo estamos haciendo. Sí. Con lo cual es uno de los desafíos que nos estamos planteando. Diría, en términos más generales, darle mayor modernización a todo el aparato administrativo del Ministerio de Cultura, por un lado para que funcione mejor hacia adentro, pero sobre todo de cara al ciudadano, para que sea claramente transparente en términos de su funcionamiento. Enrique, ¿cuál es el punto medio, el equilibrio? Porque por un lado el kirchnerismo ideologizó la cultura y eso le dio un protagonismo muy grande a todo lo que hacía, siempre con la bandera de la ideología por delante. Y
Algunos sectores de la cultura dicen que al gobierno de Cambiemos no le interesa la cultura, por eso reduce presupuesto en el área y lo asigna a otras áreas que sí le interesa. ¿Cuál es el punto de equilibrio ahí? Bueno, primero diría que tenemos que medirnos con la realidad, no con los prejuicios. El gobierno de Cambiemos en todos los frentes donde nosotros gobernamos ha aumentado el presupuesto de cultura, no lo ha reducido, con lo cual no es cierto. Y por otro lado, lo que estamos pensando es cómo ir ampliando justamente el financiamiento de la cultura, siendo más innovadores, más imaginativos, aportando, digamos, donde no pensemos exclusivamente una cultura que viva del Estado. O sea, y aclaro esto, el Estado tiene que financiar la cultura. En ningún país del mundo la cultura funciona sin una participación activa del Estado, y nosotros no solo lo defendemos, sino que somos claramente coherentes con eso con relación a lo que hacemos. Pero más allá de la participación del Estado, nosotros queremos una cultura que sea independiente. Para que sea independiente vos necesitas actores en el campo cultural y artístico que puedan ejercer sus actividades de forma justamente independiente. Entonces, muchas veces tiene que ver no solo con brindar herramientas de financiamiento, sino también acompañarlos para que puedan hacer mejor el trabajo que vienen haciendo. Capacitación. En términos de capacitación, en términos de comunicación, en términos de vinculación. Cuando hablo de este desafío de desarrollar la cultura en todos los barrios, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, no estoy hablando solamente de la oferta pública, sino también de la oferta privada e independiente, porque a mí lo que me interesa es que la gente vaya más al teatro, y no me importa si es un teatro privado o público, lo que quiero es que vaya más al teatro, o lea más libros, o vaya a salas de música en vivo a encontrarse con los artistas. Con lo cual ahí hay un desafío que trasciende esa mirada ideológica que vos planteás, para establecer un espacio de diálogo donde nos podamos sentar todos, más allá de que a quién votemos y cómo pensemos, a, de alguna manera, imaginar juntos cuál puede ser la ciudad en términos culturales de los próximos 10, 20 años, y desde el lugar de cada uno ir desarrollando actividades en esa dirección. ¿Tenés medido qué cantidad de ciudadanos acceden a la cultura y qué porcentaje queda fuera todavía? No en términos de porcentaje, sí lo que tenemos hecho son, que lo veníamos haciendo, digamos, lo hicimos en estos primeros días en función de este desafío de equilibrar, son mapas de calor donde lo que medimos es, de acuerdo a cada comuna, qué comuna tiene participación más activa. Y obviamente hay una desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, porque un ciudadano, un vecino de la comuna 8 en el sur, digamos, tiene que caminar muchas más cuadras para llegar a un cine o a un teatro, o tomar varios colectivos, versus alguien que vive en una comuna de mayores recursos. Y ahí hay una oportunidad en términos justamente de acceso a la cultura, porque, digamos, el acceso a la cultura es un derecho. Y que hace además a la igualdad. Cuando uno mide desigualdad, no está midiendo solamente ingresos, lo que está midiendo es igualdad de oportunidades, y es ahí donde queremos trabajar. Bueno, nosotros, Enrique, te agradecemos mucho que hayas venido en este momento. Éxito en esta nueva tarea. Una tarea que vos ya venís desarrollando dentro de lo que es el gobierno nacional, y ahora te abocás a la ciudad de Buenos Aires. La gente valora mucho el acercamiento de llevar la cultura a la gente, así que esperemos que eso siga sucediendo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Susi. Nos vamos con Tommy. A ver, antes de la nota que tenemos, de la nota que sigue, tenemos un consejito, y enseguida estamos con un tema que nos interesa a los papás seguramente mucho. Mirá.